Noviembre es un mes particular, porque aparte de celebrar el Día de Muertos, también se festeja la otra fecha bastante especial. Es el 22 de noviembre, Día de la Santa Cecilia o Día del Músico. ¿Pero por qué este día? Porque este es el día en que murió la Santa Cecilia, nombrada patrona de los músicos por el Papa Gregorio XIII, porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melódicos de los instrumentos, y por esta pasión convirtió de esta forma su nombre y espíritu en símbolo de la música. O porque se le veía siempre tocando algún instrumento. Las dos de las explicaciones funcionan. Pero ¿por qué se le llamó santa? Esto es porque en la época de su muerte, en Roma, a los cristianos se les condenaba a morir de formas aberrantes, y desgraciadamente le tocó este destino. Las historias cuentan que después de fracasar en intentar ahogarla en las termas de su casa, llamaron a un verdugo para cortar su cabeza. Tras dejar caer su hacha 3 veces sobre ella, no logró hacerlo, por lo que huyó despavorido, abandonando a la joven desangrando, pero aún con vida. Sobrevivió de milagro, pero la herida fue demasiado para ella, muriendo 3 días después. Bueno, ahora que entramos en contexto del por qué este día, vayamos al tema principal del video. Ya que este es un día dedicado a los músicos, mencionaremos a algunos de los músicos más grandes del México independiente. ¡Vamos allá! Después de la independencia, la lucha entre liberales y conservadores ensombreció el panorama de la vida mexicana de aquellos tiempos. El compositor más representativo de los inicios del periodo independiente fue Mariano Elizaga, nacido en 1786 en la ciudad de Morelia. Los esfuerzos de los compositores y músicos que sucedieron a Mariano Elizaga dieron como resultado la creación de diversas instituciones de enseñanza que prepararon la fundación oficial del primer Conservatorio Nacional de Música. En 1839, José Antonio Gómez fundó una gran sociedad filarmónica y una academia de música. En 1853, el músico Giovanni Bottesini, apoyado por el general Antonio López de Santana, trató de organizar el primer conservatorio, pero no fue sino hasta 1866, después de la intervención francesa, que logró inaugurarse esta institución indispensable para la elevación de la vida musical del país. Aniceto Ortega, nacido en 1825 y fallecido en 1875, es el primer representante operístico de una corriente mexicanista y patriota que ya se venía manifestando en otras artes. Su episodio musical, en un acto titulado Guatemotzin, es el primer intento consciente por incorporar elementos nativos a las características formales de la ópera italiana. El libreto es una versión romántica y de color patriótico sobre la caída de Tenochtitlan. Entre la abundante producción operística del siglo XIX, que contó por lo menos con 15 óperas producidas por los 10 compositores nacionales más importantes, Agorante, el Rey de Nubia, de 1863, de Miguel Meneses, Pirro de Aragón, de 1864, de Leonardo Canales, y Queofar, de 1893, de Felipe Villanueva. En la misma época, destacó la soprano Angela Peralta, que nació en 1845 y murió en 1883, gran cantante de ópera más conocida como el Ruiseñor mexicano. Cosechó resonantes éxitos en el extranjero y estuvo estrechamente relacionada con la aceptación de las nuevas óperas mexicanas por el público del país. En México fundó una compañía de ópera que se dedicó preferentemente a la presentación de las óperas italianas del momento. Entre aquellas obras se encontraba México Galopa. En nuestro país hubo una etapa muy importante anterior a la época moderna, el romanticismo, tardío con actores como Ricardo Castro, que nació en 1864 y murió en 1907, compositor de las óperas Atzimba, La leyenda de Rudel y 2 sinfonías, un concierto para violonchelo, un concierto para piano y orquesta y numerosas piezas para piano. Felipe Villanueva, nacido en 1862 y fallecido en 1893, músico, intérprete y compositor del vals poético y la ópera Queofar. Juventino Rosas, que nació en 1864 y murió en 1894, internacionalmente conocido principalmente por su vals Sobre las olas. En la época moderna de la música en México se divide en 2 etapas fundamentales, una de transición y otra de realización. La primera comprende el romanticismo,
a la temática nacional en autores como Manuel de Ponce, nacido en 1882 y fallecido en 1948, iniciador de la escuela nacionalista, en la que se emplearon ritmos y temas populares, preservando así características musicales tradicionales. José Rolón, que nació en 1883 y murió en 1945, fue contemporáneo de Ponce. Produjo obras excepcionales como El Festín de los Enanos y Cuarteto Romántico. Durante la etapa de realización, con el auge del movimiento nacionalista, surgieron entre otros los siguientes compositores. Silvestre Revueltas, nacida en 1899 y muerta en 1940, es una de las grandes figuras del nacionalismo en la música mexicana. El impacto de su obra es resultado de una tensión bien resuelta entre el material de origen popular y folclórico y las formas innovadoras que se manejaron durante la segunda y la tercera décadas del siglo. Carlos Chávez, quien nació en 1899 y murió en 1978, es sin lugar a dudas uno de los músicos mexicanos más importantes. A más del impulso decidido que proporcionó a la música nacionalista, habría de subrayar la importancia, calidad y consistencia de su obra. Es necesario también señalar su labor como educador y programador de la vida musical del país. Blas Galindo, nacido en 1910 y muerto en 1993. La segunda generación nacionalista estuvo representada por grandes maestros, entre los que encontramos a Blas Galindo, quien, como alumno de Carlos Chávez, inició su carrera siendo uno de los representantes más concebidos del movimiento nacionalista. Sus Sones de Mariachi, estrenada en 1940 en Nueva York, ha tenido siempre tal éxito y resonancia que es su pieza más conocida y ejecutada. José Pablo Moncayo, de 1912 a 1958, también alumno de Chávez, tal vez el más talentoso, es conocido por su célebre Guapango de 1941, que ha opacado el mérito innegable de las obras menos conocidas como la Sinfonía de 1944, el Homenaje a Cervantes de 1947, la ópera La Mulata de Córdoba de 1948, con libreto de Agustín Lazo, y Cyber Villarrutia y Tierra de Temporal de 1949. Julián Carrillo, nacido en 1875 y muerto en 1965. La búsqueda de nuevas técnicas y sonoridades con sistemas de composición y construcción de instrumentos caracterizó a esta etapa en la que destacaba Julián Carrillo, importante también por su obra teórica y la investigación que realizó en torno a la subdivisión del tono. La institución de Carrillo lo llevó a cuestionar el sistema temperado en el cual estaba basada la música occidental. Para 1920, Carrillo había desarrollado ya su teoría del sonido 13, fundándose la división de la octava en divisiones menores que el semitono. Augusto Novaro logró desarrollar un sistema basado en reflexiones matemáticas al renovar la teoría musical acústica, armónica y la construcción de instrumentos. Desgraciadamente, su obra no trascendió al público y su muerte impidió la culminación de su trabajo. Para finalizar, los maestros más representativos de la música mexicana contemporánea son los siguientes: Manuel Enríquez, Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, Alicia Urreta, quien nació en 1930 y murió en 1987. Mario Lavista, Julio Estrada, y Federico Ibarra. Mientras tanto, la más joven generación de compositores se nutre ahora de diversas corrientes a las que se incorpora su propia búsqueda de un mayor enriquecimiento en la expresión musical.